Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso del que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determine la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante. Asimismo, trace este vector sobre el sistema de coordenadas. Muy bien. Entonces tenemos dos fuerzas y nos pide calcular la fuerza resultante. Entonces, como pide la fuerza resultante, es sumar la fuerza 1 y la fuerza 2. Pero en tres dimensiones, las fuerzas deben estar en forma de vectores para yo poder sumar. Si las fuerzas no están en forma de vectores, yo no puedo sumar estas fuerzas. Entonces, nuestro primer paso es transformar la fuerza 1 y la fuerza 2 a vector. Muy bien, comencemos con nuestro diagrama, ¿sí? En nuestro diagrama tenemos el eje X, eje Y y eje Z, ¿no es cierto? Aquí debemos dibujar nuestras diferentes fuerzas y las vamos a analizar un poco. Nuestra fuerza 1 de 400 newtons tiene tres ángulos, ¿sí? Por ejemplo, este ángulo de 45 grados se forma entre la fuerza y el eje X positivo. Entonces, el ángulo que se forma entre la fuerza y el eje X positivo tiene un nombre especial, se llama, es un ángulo, bueno, mejor dicho, es un ángulo especial, es un ángulo director coordenado. En este caso, cuando se forma entre la fuerza y el eje X positivo, se llama alfa, ¿sí? Este ángulo de 60 grados se forma entre la fuerza y el eje Y positivo. Este ángulo también es un ángulo especial, es un ángulo director coordenado conocido como beta. Beta se define como el ángulo que se forma entre la fuerza y el eje Y positivo. Y tenemos un tercer ángulo que es de 60 grados, pero este ángulo no es un ángulo director coordenado porque los ángulos directores coordenados se forman con el eje X, Y y Z positivo. Y en este caso, aquí está el origen y este sería el eje Z negativo. Este ángulo de 60 grados se forma con el eje Z negativo. Pero vamos a recordar algo, el ángulo entre el eje Z positivo y el eje Z negativo es de 180 grados. Esto se cumple para el eje Z, para el eje X y para el eje Y. Más adelante profundizaremos en eso, pero ya les digo de antemano que el ángulo de aquí a acá es de 180 grados y nos va a servir bastante. Muy bien, nuestra segunda fuerza es la fuerza de 125 newtons, la cual se forma con dos triángulos, ¿no es cierto? Recuerden, este triángulo de aquí es un triángulo rectángulo cuyo ángulo recto se encuentra aquí. Y este triángulo de aquí es un triángulo rectángulo cuyo ángulo recto se encuentra aquí, ¿no es cierto? Entonces, para el triángulo rectángulo que está vertical, nos dan su dirección en forma de triángulo pitagórico, mientras que para el triángulo rectángulo que está, digamos, echado, por decirlo así, entre comillas, nos dan su dirección en forma de ángulo, ¿ya? Entonces, con estas diferentes opciones debemos pasar estas fuerzas a forma de vector, ¿sí? Entonces, con mi diagrama yo puedo comenzar con el desarrollo, que ya les dije anteriormente que es expresar cada fuerza en forma de vector. Vamos con nuestra fuerza 1, ¿sí? Cuando nosotros conocemos los ángulos directores coordenados de una fuerza, vamos a aplicar la siguiente ecuación. Por ejemplo, para mi fuerza 1 en el eje X, la fórmula es la fuerza, en este caso como hablo de fuerza 1, sería la fuerza 1 por el coseno de alfa. Alfa, recuerden que es el ángulo que se forma entre el eje X positivo y la fuerza, que en este caso aquí está el eje X positivo y la fuerza, y este ángulo es de 45 grados. ¿Sí? Cuando a nosotros nos dan los ángulos directores coordenados, la propia fórmula va a decir si esta componente es positiva o es negativa. Nosotros no tenemos que suponer nada, simplemente copiamos la fórmula y al final esta dirá si es positiva o negativa. Muy bien, la fuerza 1 es de 400 newtons y el ángulo director alfa es de 45 grados. Multiplicamos y yo sé que mi fuerza 1 en el eje X es de 282.8427 newtons, ¿sí? Yo prefiero trabajar con 4 decimales por la exactitud en la respuesta, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer lo mismo para el eje Y, ¿no es cierto? La fuerza 1 en el eje Y es igual a la fuerza 1 por el coseno de beta. Si nos damos cuenta es la misma ecuación, solo que cambia el ángulo. En este caso beta. ¿Beta qué es? Es el ángulo que se forma entre el eje Y positivo y la fuerza, ¿no es cierto? En este caso el eje Y positivo y la fuerza, el ángulo es de 60 grados, ¿no es cierto? Entonces reemplazamos valores, la fuerza 1 es de 400 newtons, beta es de 60 grados. Con esto yo sé que la fuerza 1 en el eje Y es de 200 newtons. Listo, ya tengo la fuerza 1 en el eje Y. Y finalmente vamos con mi fuerza 1 en el eje Z, que se define como la fuerza 1 por el coseno de gamma. ¿Gamma qué es? Es el ángulo que se forma entre el eje Z positivo y la fuerza.
pero yo no tengo gamma, ¿no es cierto? Debería tener este ángulo aquí, pero no lo tengo. Pero lo puedo calcular. ¿Cómo? Si yo sé que entre el eje Z positivo y el eje Z negativo hay 180 y le quitaría los 60 que conozco de aquí, me sobraría este ángulo que sería de 120. Muy bien, entonces fuerza 1, 400 newtons por coseno de gamma, que sería 180 menos 60, ¿no es cierto? 180 de aquí menos los 60 de acá daría 120. Entonces, con esto yo sé que mi fuerza 1 en el eje Z es de menos 200 newtons, ¿sí? Aquí la fórmula nos da el signo. Simplemente recordemos que ordenando la fuerza 1 en forma de vector sería fuerza 1 en XY más fuerza 1 en YJ más fuerza 1 en ZK, ¿no es cierto? Reemplazamos cada uno de estos valores en sus respectivas componentes con su propio signo. Y aquí tendría mi fuerza 1 en forma de vector. Y al final, es decir, afuera del paréntesis, iría la unidad, que en este caso las fuerzas están en newtons. Perfecto, ya tenemos nuestra fuerza 1 en forma de vector. Vamos a transformar mi fuerza 2 en forma de vector, ¿no es cierto? Por ejemplo, este ángulo de 20 grados no es un ángulo director coordenado, porque este ángulo debería formarse entre el eje X positivo y la fuerza. La fuerza está acá, pero el ángulo está en otro lado, ¿sí? Para esto nos dan lo siguiente, nos dan estos dos triángulos, ¿sí? Entonces, vamos a recordar algo, ¿sí? El ángulo recto, en estos triángulos, el ángulo recto siempre se encuentra entre, por ejemplo, el que está parado, se encuentra entre el eje Z y esta diagonal, ¿sí? Entonces aquí se encuentra el ángulo recto. Esta diagonal se caracteriza porque este mismo lado pertenece a los dos triángulos, tanto para el triángulo que está parado como para el triángulo que está echado, ¿no es cierto? Mientras que en el triángulo que está echado, el ángulo recto se encuentra aquí. ¿Por qué? Porque este es el eje Y y este es el eje X. El ángulo entre ejes es de 90 grados. Listo. Entonces, básicamente nosotros debemos pasar esta fuerza de 125 newtons hacia el respectivo eje X, eje Y y eje Z, si queremos calcular cada una de estas componentes, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hacer el siguiente análisis, ¿sí? Pongan mucha atención. Vamos a comenzar con la fuerza en el eje X. Primero me voy a fijar en el signo, ¿ya? Vamos a establecer el signo de estas fuerzas, ¿sí? Desde el origen, en el eje X hago este recorrido, ¿no es cierto? Entonces yo sé que mi fuerza en el eje X va a ser positiva. Voy a hacerlo de nuevo, salió muy borroso, mejor dicho. Entonces vamos a trazar las componentes de esta fuerza, ¿sí? Mi fuerza en el eje X tiene este sentido, tiene esta dirección, ¿no es cierto? Desde el origen yo me movería hasta este punto. Entonces al hacer este recorrido yo me estoy acercando hacia el eje X. Cuando yo me acerco hacia el eje X yo sé que la fuerza 1 en el eje X va a ser positiva. Muy bien, desde el último punto donde me quedé, ahora en el eje Y me muevo hacia acá, ¿no es cierto? Entonces la flecha del vector iría hacia acá. ¿Qué estoy haciendo en el eje Y? Me estoy alejando del eje Y. Por lo tanto, yo diría que la componente en el eje Y de la fuerza 2 sería negativa, ¿no es cierto? En el eje X sería positiva, en el eje Y sería negativa porque se está alejando del eje Y. Y finalmente en el eje Z, entonces recuerden con lo que estaba dibujando, primero empecé en el origen, luego llegué a este punto, luego llegué a este punto y finalmente aquí me muevo en el eje Z. Hago este recorrido, ¿sí? Entonces, al hacer este recorrido que estoy haciendo, me estoy acercando hacia el eje Z. Por lo tanto, yo sé que mi fuerza 2 en el eje Z va a ser positivo. Es lo primero que debemos establecer, los signos de las componentes cuando no tenemos los ángulos directores coordenados. Ahora que sabemos los signos en cada uno de los ejes, incluso me borró en el eje X, ya sabíamos que era positivo porque hacía este recorrido, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer el cálculo ya. Primeramente debemos llegar de 125 newtons a la componente en X. Entonces para esto vamos a utilizar dos triángulos, ¿sí? Recordemos que son triángulos rectángulos, ¿sí? ¿No es cierto? El triángulo que está aquí y el triángulo que está acá. Entonces, primera cuestión, yo debo calcular esta diagonal. ¿Por qué? Porque esta diagonal en el triángulo que está parado sería un cateto, pero en el triángulo que está echado sería la hipotenusa. Entonces, tengo la fuerza que es de 125 newtons, ¿no es cierto? Y tengo la dirección que en este caso me dan con este triángulo pitagórico, que sería 3, 4 y 5. Entonces, primero debo calcular esta diagonal. Para calcular esta diagonal en este triángulo rectángulo de aquí, debo multiplicar por una fracción, porque me dan el triángulo pitagórico. En este caso la fracción sería 4 quintos. Recuerden que la fracción multiplica la fuerza que sería de 125 newtons por 4 quintos. ¿Por qué 4 quintos? En el numerador
va el lado del triángulo que yo quiera calcular. En este caso yo quiero este lado, por lo tanto cojo el 4 porque es el mismo lado, ¿no es cierto? Sobre 5, ¿y por qué sobre 5? Porque siempre esta fracción, el denominador va a ser la hipotenusa del triángulo pitagórico, ¿sí? Y con eso tendríamos esta diagonal. Y esta diagonal no es paralela a ninguno de los ejes, pero esta línea sí es paralela al eje Z y nos va a servir después, ¿sí? Muy bien. Entonces, en este triángulo rectángulo sería la diagonal, en este triángulo que está echado. Esta línea de aquí sería la que está acá, sería mi fuerza en Y, ¿no es cierto? Que ya sabemos que era negativa. Y esta sería mi fuerza en X. Y entonces, este lado, esto que representaría la diagonal aquí, ¿no es cierto? Ahora yo tengo el ángulo de 20 grados que se forma entre la diagonal y el eje X, ¿no es cierto? Entonces, para encontrar un lado, ¿sí? Un cateto, mejor dicho, de un triángulo rectángulo, y me dan su ángulo, debo multiplicar a la hipotenusa por el seno o el coseno. En este caso el seno se utiliza para el lado que está enfrente, ¿no es cierto? El lado que está enfrente sería la fuerza en Y. Por lo tanto, el coseno se utiliza para el lado que está junto al ángulo, que sería f en x. Como yo quiero en fx, voy a utilizar coseno, ¿no es cierto? Y seno para el eje Y. Entonces, por lo tanto, multiplicaré la hipotenusa, que es 4/5 por 125 newtons por el coseno de 20 grados, ¿sí? Y así es como yo saco esta ecuación que ustedes pueden ver ahí, ¿sí? En este caso hablo de la fuerza 2, reemplazo el valor de la fuerza 2, que es 125 newtons, ya sabía que la fuerza 2 en X era positiva, y mi fuerza 2 en el eje X tiene este valor de aquí, después de resolver toda esta parte. Vamos a hacer lo mismo para el eje Y. Para el eje Y va a cambiar un poco, porque en la diagonal no, porque igualmente para la eje Y y para el eje X compartimos la misma diagonal, que en este caso sería la hipotenusa, es decir, que 4/5 por 125 newtons no va a cambiar. Simplemente que ahora, con respecto al ángulo de 20 grados, se encuentra al frente, así que voy a utilizar la función seno. Entonces, es por eso que sigue siendo la misma, que es 4/5 por la fuerza 2 por el seno en este caso, porque la fuerza Y se encuentra frente al ángulo. Entonces quedaría así: 4/5, 125 newtons, porque es la hipotenusa, no va a cambiar, por el seno de 20 grados, ¿sí? Y esta componente es negativa porque ya habíamos dicho al principio que en el eje Y era negativa, es por eso que aquí está negativa, ¿sí? Reemplazamos el valor de la fuerza 2, que es 125 newtons, resolvemos esta parte y yo sé que mi fuerza 2 en el eje Y es de menos 34.2020 newtons, ¿sí? Y listo. Finalmente vamos con nuestra componente en el eje Z. Si nos damos cuenta, para el eje, la componente en el eje Z estaría en el triángulo de aquí. Entonces este triángulo ya no es útil para calcular la componente en el eje Z de esta fuerza, ¿sí? Así que lo borramos. Simplemente esto era para una parte explicativa. Y finalmente solo quedaría con esta parte de aquí, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo un triángulo rectángulo y su dirección está dada con el triángulo pitagórico, a la fuerza, es decir, a la hipotenusa, vamos a multiplicar por una fracción. En este caso, la fracción se forma con el triángulo pitagórico. En el numerador va la componente que yo quiera. Como yo quiero mi fuerza en el eje Z, es esta línea vertical. Entonces cojo la línea vertical del triángulo pitagórico, que sería 3/5, ¿no es cierto? Y esa sería la fórmula para calcular la componente en Z de mi triángulo, en este caso de la fuerza 2, ¿sí? Aquí está la ecuación, reemplazo el valor y yo sé que mi fuerza 2 en el eje Z es de 75 newtons positivo. Y listo, ya tengo mi fuerza 1 y mi fuerza 2 en forma de vectores. Ahora el siguiente paso es ordenarla, es decir, mi fuerza 2 en forma de vector sería así, reemplazo valores con su propio signo y yo ya tengo mi fuerza 2 en forma de vector y al final la unidad, que en este caso las fuerzas se miden en newtons, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestra fuerza 1 y nuestra fuerza 2 en forma de vector. Ahora sí podemos sumar estas fuerzas para encontrar la fuerza resultante, ¿sí? Entonces, la fuerza resultante, que es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Reemplazamos cada una de estas fuerzas y sumamos, y yo sé que mi fuerza resultante es de 376.8120i más 265.7980j menos 125k newtons. Ahora me está pidiendo la magnitud. Entonces la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado. En este caso, este valor al cuadrado más este valor al cuadrado más este valor al cuadrado, ¿no es cierto? Con esto yo sé que la fuerza resultante tiene un valor de 430.2339 newtons, ¿sí?
Pero como el libro me pide la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario, yo sé que mi fuerza resultante tiene un valor de 430 newtons, ¿sí? Muy bien, ahora que ya tengo la fuerza resultante, voy con el siguiente paso que es el ángulo director coordenado, ¿sí? Entonces, ya habíamos dicho por la fuerza 1 que los ángulos directores coordenados son alfa, beta y gamma, ¿sí? Entonces, para calcular los ángulos directores coordenados de una fuerza, yo debo conocer dos cosas de esta fuerza. La fuerza en forma de vector y la magnitud de esta fuerza. Ya tengo la fuerza en forma de vector y ya tengo la magnitud de la fuerza, entonces puedo calcular. La fórmula del primer ángulo director es la siguiente. Alfa es igual a coseno a la inversa de la fuerza en el eje X, en este caso hablo de la fuerza resultante, sobre la magnitud de la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza en el eje X es este valor de aquí, sobre la magnitud, el valor que está acá, ¿sí? Recuerden que esto de 3 cifras significativas es solo para expresar la respuesta final. Si yo quiero utilizar esta variable para otro cálculo, cojo el valor con el mayor número de decimales posibles. Muy bien, resuelvo esta parte de aquí, newtons con newtons se simplifican. Yo sé que alfa tiene un valor de 28.8566 grados. Como esta es una respuesta que me pide el libro, debo redondear la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que alfa tiene un valor de 28.8 grados. Muy bien, vamos con nuestro segundo ángulo director coordenado conocido como beta. Beta es exactamente la misma fórmula, solo que aquí sería la componente en y. ¿Sí? Recuerden, alfa siempre va con x, beta siempre va con y. Reemplazo, la componente en y está aquí, la magnitud total está acá. Y yo sé que beta tiene un valor de 67.3335 grados. Asimismo expreso esta respuesta con 3 cifras significativas, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que beta tiene un valor de 67.3 grados. Y finalmente vamos con nuestro último ángulo director coordenado conocido como gamma. Gamma es igual a coseno a la inversa de la misma ecuación, solo que aquí se pone la componente en z. Gamma siempre va relacionado con el eje z. Reemplazo los valores, ¿sí? Que ya teníamos anteriormente, newton con newton se simplifican, y yo sé que gamma tiene un valor de 106.8903 grados. Como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresarla con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que gamma tiene un valor de 107 grados. Y bueno amigos, no, todavía no, nos falta una última parte que es graficar este vector sobre el sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces, para graficar, generalmente se utiliza la fuerza resultante en forma de vector, ¿sí? Si yo quiero graficar un vector, si yo quiero graficar una fuerza y conozco su vector, simplemente quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Fuerza resultante en el plano cartesiano quedaría así. La componente en X era 376.8120 positivo hacia acá, ¿no es cierto? En Y era 165.7980 positivo, se acerca hacia el eje Y, ¿no es cierto? Y aquí era 125 negativo, se acerca del eje Z, es por eso que va hacia abajo. Entonces con estas líneas formo ¿cómo lo diría yo? Paralelepípedo, generalmente se lo conoce. Y finalmente aquí sería la fuerza resultante. Entonces esta sería mi fuerza resultante en el plano cartesiano. Y bueno, con esto sí amigos termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenido en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.